a dar inicio. El día de hoy tenemos la segunda y la tercera unidad de octavo grado. Ya estamos ya en el continente americano, entonces vamos a escuchar así rápidamente las dos intervenciones y después vamos a hacer pues algunos comentarios al respecto de estos temas de las unidades. Entonces, ¿cómo estás, Katy? ¿Estás lista? Hola, muy bien, profe, sí. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Bien por Sí, el momento. tienen el micrófono apagado. Ok, entonces vamos a ver si logramos, si Katy no se nos pierde su señal. No, aquí estoy. No, a veces la señal se pierde, entonces Sí, sí. ese es el problemita. Muy bien, entonces Katy, adelante. Buenos días. Buenos días a todos. A mí me correspondió la segunda unidad, que tiene como título el paisaje geográfico de América. Características físico-geográficas de América. Relieve de América, su distribución, las zonas costeras, accidentes geográficos. Los accidentes costeros alojan variedad de paisajes y situaciones que incentivan el turismo. También tenemos las zonas sísmicas y volcánicas del continente. Su cinturón de fuego es una zónica de actividad sísmica y volcánica que se extiende alrededor de todo el Océano Pacífico, por tanto sobre la costa oeste de América. Variedad climática, tiempo y clima. El tiempo atmosférico es la condición de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. El clima es el estado promedio del tiempo calculado sobre un periodo no menor de 15 años. Elementos y factores del clima. El problema del cambio climático, efecto invernadero, fenómeno que consiste en la retroalimentación del calentamiento de la Tierra. Hidrografía de América. Ríos más caudalosos, el Amazonas, el Mississippi, el Orinoco y el Plata. Recursos naturales del continente americano. Clasificación: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Reservas de la biosfera. Son áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, función, conservación y protección de la biodiversidad. En Nicaragua está la isla de Ometepe. Ok, Katy, unas preguntas. Si tuviéramos que resumir todos estos contenidos, tal vez en 3 temas claves, ¿cuáles serían? Sería el relieve de América, variedad climática y recursos naturales, creo. Muy bien. Sí, siempre encontramos, ¿verdad? Lo que es el relieve en sí, que tiene todas las formas que tiene, todas las alturas, todas las depresiones, todas las orillas y todo, ¿no? Tenemos, ahí entran pues también los volcanes. Ok, tenemos la parte del clima, tenemos la parte de los ríos y cuerpos de agua, ¿verdad? Hidrografía. Y lo que podías decir, pues todos los que son esas reservas y recursos que hay. Ya. Eso es para que todos los demás compañeros pues puedan recordar también al momento de que les toque este tema, ¿no? Características físicas y geográficas. El relieve, el clima, cuerpos de agua y recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la idea, recordar, Sí. que nos ayude a recordar esto. Bueno, por ahí tenía una pregunta, pero creo que ya se contestó. Pero bueno, si alguno de los compañeros tiene alguna preguntita por ahí de este tema, del resto del equipo, bueno, al menos de mi parte, recordar, ¿no? Katy, ¿de casualidad te acordás cuántas horas dura esta unidad? No, profe, No, ahora, para ser sincera, sí. bueno, vamos a ver si la encuentro. Mientras tanto, les digo pues que No son 12 horas esas, profe. es que no, tengo que buscar la tablita y no sé si ustedes la tienen a mano o quiero buscarla. Bueno, pero al menos lo que les puedo decir es que siempre estos temas son un poco complicados. ¿En qué sentido? De que muchas veces se quiere que todo esto se concentre en la parte estrictamente natural, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la parte ya de ciencias sociales? Recuerdo que una vez la profesora Xiomara estaba planificando algo de estos temas y estaba viendo que el relieve, que los recursos, que los ríos, que la biosfera. Y entonces le pregunto, a ver, ¿qué estás planificando? ¿Estás planificando para ciencias sociales o para ciencias naturales? Porque todo tenía que ver con nada más lo material, ¿no? Lo natural. Y entonces muchas veces se piensa que eso es lo que se va a dar en esta clase. Hay que recordar que el curso es de ciencias sociales, no de ciencias naturales. Por tanto, el énfasis no está tanto en lo natural, sino en lo social, es decir, la gente que vive en esos contextos naturales. Pero lo principal es el ser humano, ya, no lo natural. Hay algunos jefes de área que siempre están ahí insistiendo, ¿no? Hable más de las placas tectónicas, profundice más. Ya lo vieron, pero es que profundícelo más. ¿Para qué? Si yo no soy profesor de ciencias naturales, que eso lo vea el profesor, ya, le toca a esa área, que tiene que ver con la naturaleza y las rocas y todo eso, ¿no? Pero a veces los profesores, los guías, jefes de áreas, a veces, y los directores o subdirectores no entienden, ¿ya? Que no es así. Pero bueno, entonces eso es algo que hay que ir también nosotros enseñándole a los profesores, a los otros jefes de área, ¿no? Cómo es el asunto. Son 22 horas, profe. Es bastante, o sea, el tema es bastante extenso. 22 horas, ya se pueden Sí, imaginar, ¿verdad? Ok, sí, es que se ve que es bastante cargado. bueno. Profe, pero los temas se adecúan de acuerdo eh, a las horas que tengan los docentes en el aula de clase y priorizar los contenidos más esenciales, o sea, los más fundamentales, pues, Así tendría que ser, ¿verdad? ¿O para, no? para trabajarse. Bueno, así lo trabajan en secundaria, porque tengo una amiga que ella da primer grado, pero ella le hace los planes al marido. El marido da ciencias sociales, y geografía, como está unificada, entonces ella le hace los planes a él y él solo va a dar la clase. Entonces, Qué como lindo. que ella tiene más conocimiento, o sea, domina más ¿ya me entiendes? Entonces, como yo le hago como pregunta a ella, tal vez alguna duda que yo tenga o algo así, entonces ella me aclara las dudas, pues porque ellos están en las aulas de clase y entonces más evidencial. Más el que esté en el aula de clase, pues sabe Correcto. cómo, ¿ya me entendés? Y por lo que también son las clases son por hora con los estudiantes, y entonces por eso, y más todo lo que ha estado aconteciendo, entonces eso también afecta, ¿me entiendes? Entonces nosotros en primaria estuvimos haciendo planes remediables, en donde el ministerio hacía la matriz, ellos elegían los contenidos y nosotros Sí. solo los plasmábamos en la programación, igual con secundaria. O sea, el Ministerio de Educación ya mandaba los contenidos a desarrollar en el aula de clase. Bueno, conforme al contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Actualmente en el mundo. Entonces, eso. Entonces vamos a dar continuidad pues con el siguiente esquemita, que es la tercera unidad de octavo grado. A ver qué nos cuenta, que este un poco viene con la misma sintonía de la anterior, en el sentido de que hay muchas cosas naturales que ver, entonces hay que ver dónde está lo social en esta parte, ¿verdad? Muy bien, entonces María Félix, adelante. Ok. Buenos días, compañeros, compañeras y maestros. Me ha correspondido la tercera unidad, protejamos y conservamos el medio ambiente. Horas clases son 12. En los puntos importantes a tratar están las áreas geográficas vulnerables a fenómenos naturales y antrópicos. Y de este se desarrolla las consecuencias provocadas por fenómenos naturales y antrópicos. Como los fenómenos naturales tenemos la lluvia, terremotos, huracanes o el viento. Otro punto importante está en las zonas de alto riesgo. La actividad humana en áreas altas, probabilidad de fenómenos naturales se conoce como zona de alto riesgo. El otro punto importante está en las áreas de riesgo
en el continente americano por actividad sísmica, terremotos, maremotos, tsunami y actividad volcánica. En esta se deriva las áreas del continente americano en riesgo por maremotos, tsunami, que los maremotos también conocidos como tsunami, ¿verdad? Y el otro punto tenemos el área de mayor riesgo en el continente americano por huracanes e inundaciones. En América hay dos zonas donde se originan los huracanes, en la cuenca del Atlántico y el Océano Pacífico. Otro punto importante, tenemos los riesgos en el continente americano por inundaciones. Aquí nos habla que las inundaciones son catalogadas como amenazas socionaturales. Y tenemos la defensa civil. Es una organización de servicio permanente del Estado en favor de la comunidad. Y por último tenemos el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, que tenemos el bajo amenaza natural y las funciones que ejerce el Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres de SINAPRED. Solamente, profe. Ok. Entonces, como podemos ver aquí, pues también nos encontramos con muchas cuestiones de tipo natural, ¿no? Sin embargo, a diferencia del capítulo anterior, o de la unidad anterior, pues que está bastante el énfasis muy natural, aquí ya encontramos cómo el ser humano pues se ve afectado, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para adelantarse a las situaciones? Aquí en este tema siempre hay que recordar algunos conceptos claves, ¿no? que tenemos que manejar. Por ejemplo, así como está el título de la unidad, ¿no? Entonces hay algunos verbos claves, ¿no? Proteger, conservar. Está también mitigar, la mitigación. Dice, ante determinadas amenazas, la mitigación de esas amenazas. Entonces está la prevención también, ¿no? Entonces protección, conservación, mitigación, prevención. Son 4 palabritas que en estas unidades hay que manejar porque cada una tiene su propio significado. No es lo mismo proteger ya que prevenir, o conservar, ¿ya? Y mitigar, ya son palabras que tienen sus propias definiciones que hay que manejar. Vamos a ver, esta es una pregunta para todos. Por aquí se hablaba que, vamos a ver dónde está, dice, en América hay 2 zonas donde se originan los huracanes, dice. En la cuenca, dice, del Atlántico y en el Océano Pacífico. ¿Qué significa eso de la cuenca? ¿Qué será una cuenca? Y hablar de la cuenca del Atlántico. ¿Alguien que pueda por ahí hacer algún aporte? ¿Qué es eso de una cuenca? Nada. La cuenca es una de las 12 regiones hidrográficas, dicen. Lo tuve que buscar para poder darle. Así es, hay que buscar. Dice, la cuenca del Atlántico, dice, es una de las cuencas, de las 12 cuencas hidrográficas de Brasil. Posee un área de 254.000 kilómetros cuadrados que engloba parte del, ya le digo, que tengo lento el internet, del estado de Maraoa, en una pequeña región del estado de Pará, abarcando 223 municipios. En él se localizan las cuencas hidrográficas de los ríos Gurupi, Turicú, Viricuña, Intapecuru. Bueno. Eso mismo. Ok, pero ya, sí, al hablar solo de cuenca, ¿qué entendemos por una cuenca? Ya estamos viendo que, ¿no? Que tiene que ver algo con hidrografía, ¿no? Sí. Correcto. Ya, entonces, ¿qué será así una cuenca? ¿A qué se le llama cuenca? Es una cuenca, es un lugar donde hay agua, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Profe, me supongo que viene siendo como, ya voy a interrumpir a la amiga, que viene siendo como un ojo donde se pueden localizar varias fuentes de agua, me supongo yo así. Sí, un drenaje natural, en pocas palabras. Sí. Una cuenca es así, es como, tiene que haber un territorio, ¿no? Pero hay distintas aguas que fluyen todas, por ejemplo, hacia un mismo río o hacia un mismo lago, a eso se le llama cuenca. Ya digamos, el lago de Nicaragua tiene esa
cuenca en el sentido de que él es donde él recepciona diversas fuentes de agua de diversos ríos que van a desembocar allá. Una está por el río San Juan y hay otros ríos por allá que también desembocan y que reúnen, ¿no? Diversas fuentes de agua. Entonces, el río en sí, como tal, es una especie tiene su propia cuenca también, donde ahí confluyen todas esas aguas, ¿ya? Y se unifican también en lo que da forma al río como tal. Entonces, a lo largo de la cuenca del Atlántico, es todos los ríos que confluyen, o sea, todos los cuerpos de agua que confluyen hacia esa zona pues, del Atlántico. Llegan a un punto. Sí, o a diversos puntos. Sí. Bueno, pues entonces estos temas, como les digo, pues son bastante con énfasis natural. Okay. Aquí hacen una pregunta, ya que si tsunami es equivalente a huracán o a maremoto o a terremoto, ¿qué cosa? ¿A qué es equivalente tsunami? ¿Es equivalente a terremoto, a maremoto, a huracán? Nada. El tsunami se provoca después de huracán, lo que es un terremoto prácticamente. O sea, un terremoto viene siendo un movimiento telúrico basado de 5, creo yo, o de 6 en adelante, ¿no? Ok, pero ordinariamente, ¿dónde se dan esos terremotos? ¿Cómo dice? Ordinariamente, ¿dónde se dan esos terremotos? En México prácticamente. Okay. O sea, hay más movimiento, un movimiento telúrico de las placas, no sé qué cosa y no sé qué cosa. Entonces, placas Coco y Caribe. Lo que le quiero, sí, claro, lo que le quiero decir es prácticamente que en la Ciudad de México ha habido un poco, bueno, digo yo, ¿verdad? Que ha habido un poco más de lo que son terremotos. O sea, las placas dan un golpe tan fuerte que en ese lugar, bueno, en México, supongo yo, que sí ha sacudido tan fuerte que han tenido los terremotos, pues. Bueno, entonces, tsunami es equivalente al maremoto. Ya, el tsunami es una gran ola, ¿no? Que se genera en el océano precisamente por terremotos que se dan en el océano. Ya, el terremoto es tan grande que mueve pues, una masa de agua. Normalmente a veces están pues, localizados también en las zonas continentales, ¿no? Pero muchos de los maremotos o tsunamis pues se dan son terremotos originados por terremotos que se dan en el océano. ¿Ya? En el océano Pacífico hay bastantes movimientos telúricos precisamente por la zona, el cinturón de fuego que mencionaban ya en la segunda unidad. Ese cinturón que va de toda la parte del Pacífico, ¿no? Desde Japón, todo eso, dando la vuelta por todo el continente americano. Ok, entonces tsunami es un maremoto. Un maremoto. Por eso se llama maremoto, mar y terremoto. Un terremoto que se da en el mar y genera pues, una gran ola enorme. Bueno, pues. Ok, entonces aquí vamos a terminar este temita y vamos a iniciar o a dar continuidad al del taller de práctica docente. Entonces para eso pues vamos a... Bien, entonces tenemos el primer momento didáctico. Estábamos ahí viendo unas generalidades y vamos a continuarlas viendo. Lo importante es ir profundizando, ¿no? En la planificación, ya que es la planificación ordinariamente pues, de una asignatura como tal. ¿Ya? En este caso estábamos con un ejemplo de 8º grado. Decíamos que teníamos los componentes del plan de clase, ¿no? Que eran 2 grandes componentes, que eran los datos generales, que nos indicaban la parte donde nos ubicaba en qué unidad estábamos, con qué indicador del logro estamos trabajando, con qué tema, en qué asignatura, en qué grado. Y después pues la segunda parte que tenía que ver con los momentos didácticos, para los cuales cada uno tiene actividades, recursos y evaluación. Entonces, siguiendo con esto mismo, también decíamos que hay que hacer lo que el doctor John Biggs llama el alineamiento constructivo,
donde están alineados los objetivos educativos, porque para nuestro caso pues, va a ser el indicador de logro, las actividades de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Y lo que esto enlaza es el verbo con que se está trabajando. ¿Ya? Por eso necesitamos trabajar, ya, con dominar los verbos, porque eso nos va a dar una pista de qué es lo que los estudiantes tienen que desarrollar en cuanto a sus habilidades o conocimientos y destrezas. Asimismo, pues, qué tipo de contenido es, y en nuestro caso hay que manejar el contenido de ciencia social como tal y ver pues al estudiante como el protagonista, al centro de todo esto, ¿no? No es el profesor el centro, ya no es el profesor el que va a ser del dueño del circo y también el payaso y el elefante, no, sino que el profesor solamente es un disparador y tiene que tener pues la habilidad de poder conducir el proceso. Bien, también decíamos acá en el ejemplo, pues tenemos nuestro indicador de logro, vamos a continuar con el mismo siempre para el modelo. Demuestra conocimiento sobre la historia del continente americano al realizar una evaluación diagnóstica. Entonces, para la apertura nosotros tenemos un 10% o un 20%, ya, tampoco es algo estrictamente así rígido, ¿no? Donde tenemos pues algunas acciones de rutina al inicio, ya que Jessica preguntaba, bueno, tengo que incluirlas en cuanto a que me roban tiempo también, ¿no? Tengo que pasar asistencia, bueno, la puedo pasar, pero también hay otras estrategias para pasar asistencias también, ¿no? Y es un momento para tal vez recibir tareas y dar algunos avisos que tal vez no forman parte de la clase, porque la dirección tal vez manda un aviso, qué sé yo, entonces se dan, se resuelven, pero en sí, ya con las actividades de inicio, yo doy ya apertura a lo que sería la sesión de clase como tal. Recordar siempre que esta primera parte es para activar los conocimientos previos, ¿no? Es para recuperar esos conocimientos. Ya, y el docente puede partir de algunas preguntas interesantes, preguntas que puedan ser también cuestionadoras, ¿ya? Tópicos generativos, desequilibradores cognitivos que le llaman, de tal manera que el estudiante diga, eso que está diciendo el profesor parece que no es así, me va a llamar la atención porque está diciendo cosas que parece que no tiene una lógica como tal. ¿Ya? Entonces eso ayuda al estudiante a centrarse un poco en la dinámica, ¿no? Pueden haber algunas dinámicas, algunas motivaciones también, y sobre esta primera parte pues es donde nos vamos a centrar ahorita. Entonces, también les había dicho que, dado que el alumno es el centro de todo esto, no es el profesor y sus propios intereses, sino que tenemos que conocer a los estudiantes. Ya, no podemos llegar a un aula sin conocer a quién le vamos a dar clase. Recuerdo que yo, cuando a veces me dicen que yo tengo que dar alguna capacitación, me piden pues alguna capacitación, una de las cosas que pregunto es, ¿a quién le voy a dar capacitación? ¿No? ¿Qué tipo de persona es? Ya. Porque así ya yo me hago la idea y genero un contenido, una dinámica adaptada al tipo de público para quien va dirigida la capacitación, ¿no? Si es para directores, por ejemplo, entonces yo ya más o menos ya tengo la idea de qué tipo de persona es, por tanto, qué tipo de conocimientos pueden conocer y qué tipo de conocimientos pueden aportar también, ¿ya? Porque los directores tienen conocimientos que solamente ellos a su nivel manejan y que el profesor pues no lo maneja. Si son profesores de ciencias sociales, tengo que ver si todos son licenciados, si hay algunos que no son licenciados todavía, e incluso si hay algunos profesores que ni siquiera son del área, ¿ya? Recuerdo que en una ocasión yo di una capacitación que supuestamente pues eran todos licenciados en ciencias sociales. En el camino, recuerdo que había una profesora que vi que no levantaba cabeza. Ya era una semana de capacitación, pero el día miércoles yo veía que la profesora no levantaba la cabeza. Es decir, no veía ninguna participación. Entonces le pregunté a algunos de los otros profesores que estaban ahí recibiendo la capacitación y entonces ellos me contaron,
Ah, es que ella es licenciada en matemáticas. ¡Hala! Entonces yo digo, ¿y qué está haciendo aquí? Ya, claro, si es de matemática y la mandaron a la capacitación, ¿qué gusto va a tener, no? Entonces es necesario, pues, conocer, tener un conocimiento previo de quiénes son las personas que están, ¿no? Porque así ya uno se da cuenta de qué tipo de intereses pueden tener, de qué tipo de conocimientos, incluso qué tipo de problemáticas pueden tener. Ya si todos vienen de un lugar urbano, ya hay que ver si ese lugar urbano, pues, está muy cerca del centro de la ciudad o alejado de la ciudad. Viven más bien en los suburbios. Vienen de barrios tal vez que son considerados peligrosos, por ejemplo. O viven en barriadas allá en las cinturones de la ciudad, cinturones periféricos. Ya, y entonces viven tal vez en situaciones así de dificultades sociales muchas veces, ¿no? Cuestiones de pandillas, de pobrezas extremas. O tal vez son estudiantes que vienen del campo, ¿no? Vienen del ámbito rural, sí, del ámbito rural y se vienen a, a una zona urbana, ¿no? Entonces siempre hay diferencias culturales muchas veces. Pero bueno, ya hablando en sí de los estudiantes, conociendo ciertas generalidades, es necesario sí conocer a nivel psicológico que nos vamos a encontrar, independientemente del lugar de donde vengan y de la situación que tengan, estudiantes que su cerebro es visual. Aquí lo tenemos un poquito en la pantalla. Y su cerebro puede ser visual, o su cerebro puede ser auditivo, o su cerebro puede ser sinestésico. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiantes visuales, ¿ya?, son aquellos estudiantes que necesitan traducir lo que están oyendo o experimentando en el aula, incluso lo que están viendo, poderlo traducir a imágenes mentales para poderlas comprender con facilidad. Por eso, mientras el estudiante visual no logre comprender visualmente y traducir a su mente una imagen de las cosas, le va a costar entender ciertas cosas, sobre todo si se las están diciendo de palabras. Ya, los estudiantes, los niños visuales, ¿quiénes son? Aquellos que vos les decís al niño, mira, andate a la tienda y comprame 3 libras de tomate, 2 cebollas, 3 pipianes, 4 chiltomas y 1 libra de azúcar. Ah, la vida, el pobre chavalito se va, a mitad del camino ya se le olvidó. Ya, ¿es que es tonto el niño? No, no es tonto, lo que pasa es que el niño es visual. Él necesita poder haber traducido a imágenes qué cosas son 2 tomates, imaginarse los 2 tomates, las 3 chiltomas, los pipianes y la libra de azúcar. Ya, entonces, por eso, si el niño no lleva una lista más bien en papel, lo más seguro es que a mitad del camino ya se le olvidó. O si recuerda, recordará algo, pero hay algunas cosas que se le van a olvidar. En cambio, ¿qué pasa con el niño auditivo? Ah, el niño auditivo, su cerebro es más fácil de captar los sonidos y traducir los sonidos a contenidos. Ya, no necesita traducir imágenes. Basta con los sonidos para traducir y entender contenidos. Por eso, al niño vos le decís la lista de cosas y bien se las recuerda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él maneja muy bien los sonidos. No necesita traducir a imágenes lo que le estás diciendo. Entonces, seguramente hay algunos niños o estudiantes que ustedes ven que ahí están, incluso hasta están oyendo música y están estudiando. Entonces uno dice, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo hacen esos chavalos para estar con música y estudiando? Y algunos te dicen, sí, hacerlo con música, es más fácil. No, para el auditivo le va a resultar fácil, pero a un niño visual no le va a resultar tan fácil estar escuchando música y a la vez estar intentando traducir mentalmente lo que está estudiando. Dígase lo mismo también del niño que es sinestésico. ¿Ya? El niño sinestésico es aquel que necesita moverse para poder comprender. Necesita experimentar, sentir ciertas emociones para poder entender lo que se está diciendo. Entonces, hay niños que no se están quietos, ¿ya? Sobre todo son niños que son deportistas, ante todo, ¿no? Porque siempre en un aula siempre hay algunos que son deportistas natos, ¿no? Entonces esos niños son más de tipo sinestésico.
Entonces, sinestésico viene de movimiento, ¿no? De cinesis, de ahí viene de cinema. De ahí vienen los cines también, ¿no? Cinema significa movimiento. Entonces, el niño sinestésico es el que necesita mover, experimentar para poder comprender. Entonces, si no está quieto el niño, hay algunos que son bandidos, pero muchos niños que se mueven, que necesitan estar en movimiento, es porque son sinestésicos. Y la única manera de aprender de ellos es experimentando. Entonces esos niños necesitan tocar, palpar, sentir, ya, y se siente muy bien haciendo. Los vas a encontrar, siempre son ellos los que son los capitanes de equipos, los que están siempre en las selecciones del grado, ya, de béisbol, de básquetbol, de lo que sea, ¿no? Son los niños sinestésicos. Una cosa es que al niño le guste jugar algo, pero otra cosa es que el niño realmente necesita moverse y experimentar para poder comprender. Entonces, el niño sinestésico no comprende fácilmente con que uno les diga las cosas. Incluso a veces hasta que ni se las muestre. El niño necesita experimentar lo que uno le está mostrando o lo que uno le está diciendo. El niño ese sinestésico necesita experimentar y sentir. Bueno, entonces, por el momento vamos a llegar aquí, que ya Zoom ya nos va a hacer el primer corte y nosotros pues vamos a continuar seguidamente. Entonces, después quisiera escuchar algunos comentarios al respecto de ustedes sobre estos tres tipos de pensamiento, qué experiencias han tenido ustedes en el aula. Bien, entonces chicos, estamos ya. ¿Quién falta? María Félix. María Félix y Y la Jessica. Ahí está la Cintia. Por ahí está la Cintia. bien, entonces, volviendo nuevamente a esta dinámica que estábamos, algunas preguntas o algunas opiniones que tengan, comentarios que tengan al respecto de esto primero que hemos visto, con respecto al tipo de estudiante que nosotros podemos encontrar en el aula. No sé pues si les parece también un poco interesante o es un tema complejo. A ver cuál ha sido su experiencia personal que hayan tenido ustedes mismos. ¿Ya? ¿Cómo se consideran primero ustedes mismas? Yo me considero un estudiante Auditiva. ¿Y quién se considera visual? Yo soy visual. Yo creo que yo igual, profesor visual. O sea que se te olvidan las... Yo soy visual Se te olvidan también, las compras. Danelia. Se me olvidan las cosas cosas a después. mí. Las Siempre compras. me dan una lista cuando voy a la venta. Oí vos, es serio, ¿ves? Qué barbaridad. O si se me Porque olvida siempre- alguna cosa, le Es digo que no siempre había. se me olvida algo. Exactamente. No. Estrategias. Si a mí mi mamá me enseñó muy bien entonces, porque si a mí se me olvidaba algo, me pegaba la regla de la tratada y me mandaba de regreso, y lo peor que a pie, ay no. A ver, No, pues sí. Si le digo que se me olvidó. Por eso es mejor me decir manda que de no había. regreso. Entonces mejor le digo que no había. a ver, Qué feo caso el de ustedes, ¿cómo que no había? Sí, a mí me mandaban específicamente a un lugar y después iba mi mamá y me preguntaba, y decía no me había, y me caía peor, hija. No, hombre. ok, les pregunto, chicas, ya pues se lo diré, ¿yo soy visual o soy...? No se escuchó muy bien. Una vez nos hizo esa pregunta. Y usted, profe, ¿Cómo dice, profe? una vez usted nos catalogó con esa pregunta y nos dijo que usted es así. Y en ese momento es verdad, uno se va catalogando porque por lo menos a veces somos auditivos y a veces somos visuales, pero bueno, hay algo que nos cataloga más. Yo digo que lo mío es más visual, me enamoro más y recuerdo más cuando estoy observando. Así es, entonces en el aula pues vamos a encontrar muchos niños, ¿no? Y que seguramente ellos no lo van a saber, ¿no? Si son visuales, auditivos, pero nosotros tenemos que no solamente saberlo, tenemos que profundizar más, documentarnos más
para así poder atender mejor a los estudiantes. Sí, viendo la necesidad del estudiante. Me pasa igual, la verdad que sí, porque si a mí me dicen algo ahorita, yo no recuerdo, en una hora ya no me acuerdo. Así es. Entonces los estudiantes, a muchos se les va a olvidar, sobre todo si nosotros somos muy auditivos, lo más probable es que nos guste hablar mucho en clase. Y claro, si logramos hacer que el estudiante visual logre imaginarse lo que estamos diciendo, entonces el estudiante va a recordar. Pero Profe, si en las el cosas caso que mío, decimos... profe, A ver, en el caso mío, que, ay, ay. ¿Aló? Se cortó. Bueno, Se fue María Félix. se desconectó, sí. Entonces, si uno es visual, lo más probable es que a uno, como en el caso mío, tenemos que hacer muchas representaciones en la pantalla. Tenemos que mostrar, tenemos que escribir en la pizarra. El auditivo ordinariamente no lo va a hacer, no va a mostrar, no va a escribir. Ya solamente va a hablar y se va a emocionar hablando mucho y contando mucho, ¿no? Entonces son personas muy auditivas. Y el kinestésico, pues obviamente una persona que le va a costar escribir, a veces le va a costar explicar las cosas, pero sí le va a gustar mucho andar haciendo. Más hacer que dedicarse a hacer pues algunas explicaciones o profundizar en algunas cosas. Pero eso no es, digamos, determinado, pues ya que ya uno es auditivo y ya no va a poder hacer nada más, no. Uno puede ir desarrollando las otras facetas, ¿no? Porque todos tenemos las tres formas de actuar. Nuestro cerebro actúa de las tres maneras, solamente que una es la más favorita para el cerebro, ¿no? Y es la que más destaca. Pero si nos damos cuenta que somos muy auditivos, entonces lo más probable es que tenemos que desarrollarnos más en la oratoria y también desarrollar un poco más la parte sinestésica, ¿ya? Saber ayudar al estudiante, para que así poder ayudar al estudiante a que pueda experimentar, a que pueda sentir, al auditivo que pueda entender lo que estamos diciendo. Porque el niño visual se va a contentar bastante si escribe. Si logra escribir, si logra ver en la pizarra cosas, ya va a estar contento. Pero si el profesor no escribe mucho y no logra a través de su discurso hacer que el estudiante logre imaginar las cosas, entonces los niños auditivos pues van a sufrir más. Ya, entonces, porque así como uno es, así uno enseña. Si uno es visual, va a enseñar de una manera pues, bastante visual. Si uno es auditivo, va a enseñar de una manera bastante auditiva, pero nosotros, como estamos en función del estudiante, tenemos que poner en el aula, en juego, estas tres características. Tenemos que utilizar las imágenes, la escritura, tenemos que utilizar muy bien la oratoria para saber contar cosas y saber que el niño las logre imaginar, y también tenemos que llevar experimentación en el aula para que los niños puedan tocar, sentir, recortar, pegar y cosas así, ¿ya? De tal manera que en una medida todos estén desarrollando las tres facetas estas preferidas del cerebro, ¿no? Sí, entonces, y después hay otras técnicas, pues, para recordar cosas, sobre todo para los que se les olvidan las listas de las compras. Hay distintas técnicas también para recordar, mnemotécnicas que les llaman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo recordar una lista de nombres de personajes o de países o de ríos? ¿Ya? Sobre todo pues en nuestra área que tenemos que a veces hacer listas de cosas, ¿no? Claro, el niño visual lo va a recordar bastante, pero el niño auditivo necesita escuchar, entonces necesita también recordar de una manera auditiva, ¿no? Y el niño sinestésico que no logra aprender viendo, ni logra aprender oyendo, sino que necesita experimentar para poder aprender, entonces ahí es donde viene un poco la habilidad del profesor de saberle ayudar al niño sinestésico a experimentar. Por eso es que a veces los niños estos que son deportistas y que son muy atléticos, que están más en movimiento, vamos a ver que a veces no destacan en las calificaciones. ¿Por qué? Porque ellos necesitan asimilar, no oyendo ni viendo, sino experimentando. Entonces no es que sean tontos, ¿ya?
Es que son tontos, pero, y son vagos porque solamente andan jugando. Profe, No. Ajá, sí. muchas veces en las aulas creo que hay más de esos chicos que no es viendo ni oyendo, sino que es realizando las cosas, como dice usted, palpando, viendo, tocando ellos, porque quizás hay varios que si estás hablando se distraen ellos con otra cosa, o igual viendo alguna cosa, pero ya haciendo las cosas, realizando las cosas es más diferente, ellos aprenden. Así es. Por ejemplo, como hay cosas a veces muy abstractas que no se pueden comprender de una manera fácil, como decir la palabrita esta, cuenca. ¿Qué es una cuenca? El niño visual necesita ver la definición, no que el profesor se la diga, necesita verla también. ¿Por qué? Porque la va a leer una vez, la va a leer una segunda vez y tal vez una tercera vez para podérsela imaginar la cuenca. En cambio, si el profesor solamente lo dijo de palabra y lo explicó y ya hacerle no lo va a poder asimilar. El niño auditivo necesita escuchar y el niño sinestésico que necesita algo más que solo leer y que solo escuchar, necesita experimentar lo que es una cuenca para poder asimilar qué cosa será eso de una cuenca, ¿no? Porque al niño le pudiste haber dicho, ya leíste la explicación, ya escuchaste la explicación y todavía no se te quedó. Es que el niño es kinestésico. Necesita otras formas de experimentar para poder asimilar mejor qué cosa es una cuenca. Ya, esta palabrita, si a nosotros a veces nos cuesta, ahora a un niño que está aprendiendo, recordemos eso, ¿no? Los niños llevan esa desventaja, por así decirlo, ¿no? Ellos son aprendices, ya están conociendo y hay cosas que no las van a comprender a primer momento. Necesitan ser muy reiterativos en los conceptos para poderlos ir asimilando. No basta haberlos visto una vez, es necesario volverlos a repetir nuevamente, volverlos a experimentar, hasta que ya fácilmente el niño vaya asimilando que es una cuenca. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Bueno, entonces, algo más al respecto de estos niños visuales, auditivos, sinestésicos, que ustedes quieran opinar. Alguien por ahí iba a opinar y se cortó. Profe, yo Cintia. digamos, lo que el libro Tal vez si si pudieran hacer tal vez por el chat, tal vez escribir algo, sería bueno porque no se escuchó nada, Cintia, absolutamente. Y no sé si ustedes me están escuchando bien, no sé. Bueno, profe, yo sí, pero la Anelia dice que está malísima la señal. Sí. Y también ahí Cintia aparece también. los niños visuales, pues digamos, al hacer una explicación, bueno, Bueno, no sé, en chino se escuchó. Sí, lastimosamente, estas son las fallas de la tecnología, las dificultades. Sí, está bastante mala la señal, la verdad. Sí, bueno, pero ya que estás ahí, la tuya está bastante buena. ¿Algún comentario? No se vale. Ay. Bueno, ya se oye también entrecortado, ¿verdad? Yo creo que a propósito lo están haciendo. Están A hablando. No tengo ningún Ciris. comentario, la verdad. Sí, se oye cortado, definitivamente. Bueno, entonces, vamos a continuar pues acá. Ya tenemos que conocer, les decía yo, pues a los 3 tipos de cerebro. Ahora bien, para eso tenemos que hacer un diagnóstico al iniciar. Hay algunos test que están ahí en internet. Ver esto, le llaman el test VAC. V-A y la letra K de kinestésico. VAC. Test VAC. El test, un test. Es como una especie de encuesta. Test VAC, pero para estudiantes. Tienen que buscar en internet. Y ahí les sale una serie de preguntas, ¿no? Y los niños tienen que ir respondiendo y tienen que tener ahí ustedes las respuestas también para ver más o menos por dónde andan los estudiantes, cuántos son visuales, quiénes son, cuántos son auditivos. Ya de tal manera pues que así se vaya uno teniendo un mapa de qué tipo de estudiante pues tiene uno. O bien, ya también conociendo un poco más en profundidad, identificando mejor a los niños, uno puede hacerlo de una manera pues ya más rápida. Pero
cuando uno no sabe todavía, tiene que ir haciendo estos test, aplicar los tests, y después uno va logrando identificar cuáles son kinestésicos. Por ejemplo, los niños que cuando uno les pregunta algo sobre el día de hoy y te hablan en términos de luz, de color, uno ya sabe que son visuales. Pero si los niños te hablan en términos de sonidos, ya que el día está tranquilo, o está sereno, que hay mucho ruido en el ambiente, pues son auditivos. Y los niños kinestésicos, pues igualmente van a hablarte en términos de experimentación, de qué es lo que siente, cómo se siente en el día de hoy. Ya si siente que el día está pesado, ya entonces pesado es una sensación, ¿no? Entonces, son niños kinestésicos. O está tranquilo, me siento relajado el día de hoy, son niños kinestésicos. Hablan en términos de sensación del cuerpo, ¿no? Ya uno va identificando a medida que uno va a tener más experiencia en esto, y ya uno dice, son kinestésicos. O los pone a prueba también uno, ¿no? De tal manera que te digan y uno escucha qué es lo que dicen, cómo lo dicen, si es en términos de colores, o de sensaciones, o de sonidos, ¿ya? Entonces uno va identificando si los niños son auditivos, visuales o sinestésicos. Bueno, en términos generales, más o menos como una mitad del aula ordinariamente son visuales. De ahí vienen los auditivos y después vienen algunos que son sinestésicos. Esa es más o menos una media general. ¿Ya? Casi siempre la mayoría de las personas son bastante visuales, ¿sí? Pero bueno, hay aulas en las que tal vez, ¿no? Hay bastantes más auditivos o más sinestésicos que visuales, pero ordinariamente la mayoría de las personas son bastante visuales. Bueno. Y una persona puede ser tanto como auditiva y visual. Sí, pero casi siempre, como te digo, destaca un poco más. Una de las dos. Ok. Sí, una de las dos. Ya, por ejemplo, la profesora Xiomara, ella es bastante auditiva y bastante sinestésica. Es bastante de las dos. A ella le hablas una vez y rápido ya te entiende lo que le dijiste. O cosas también de movimiento, ¿no? Cosas, por eso ella sale al campo, fácilmente organiza cosas. Ya, es fácil para eso, tiene mucha habilidad porque es bastante sinestésica. Pero en cuestiones visuales sí, ya es menor. Ya, ella no va a escribir tanto, ella no va a tratar de comunicar muchas cosas, pero la experiencia en el aula le ha ido, y comprendiendo estas cosas, le ha ido a ella haciendo que escriba más, que muestre más cosas. Ya, ¿para qué? Entonces los alumnos pueden comprender mejor. Entonces ella en una medida ha ido agarrando un cierto equilibrio entre las tres. Pero sí, es más auditiva y sinestésica que visual, eso sí. En cambio, yo soy mucho más visual que auditivo y sinestésico. Sinestésico es lo menos que soy, creo. Ya por eso no bailo marimba. Pero bueno, continuando aquí con esto, también recordemos, vamos a ver acá, un segundo cuadrito. Decíamos que en esta primera etapa de la clase, estamos ahorita hablando de el primer momento, las actividades de inicio. Entonces, decíamos que era para activar conocimientos previos. Entonces, podemos recuperar 3 tipos de memoria o de conocimientos previos. La memoria semántica, la memoria procedimental y la memoria episódica. ¿De qué trata esto? La memoria semántica es para explorar, ¿verdad?, conocimientos previos en el sentido del significado de las cosas. Entonces ahí la palabrita o la frase clave, la pregunta clave es, ¿qué significa tal cosa? Como decir cuenca. A ver, ¿qué significa cuenca? Entonces para explorar más o menos a los niños, ¿qué es lo que a ellos les recuerda? ¿A qué les suena? ¿Qué es lo que ellos comprenden ya por un determinado concepto? Y así pues varios conceptos. Ya, pero solamente es para exploración, para recuperación de contenido, de conceptos. Entonces esa es la memoria semántica. Eso quiere decir de significados. ¿Ya? ¿Qué significa tal cosa? Ya, entonces estás explorando la memoria semántica.
Pero también podemos explorar la memoria procedimental, porque este es bien interesante porque la pregunta clave ahí es cómo se hace algo. A ver, a veces yo exploro eso. A ver, hagan el mapa de Nicaragua, así, al aire. Entonces estamos haciendo uso de la memoria procedimental, recordando cómo se hace algo. Entonces agarra una página en blanco, con lápiz ahí, y a ver, hagan el mapa. A algunos les sale como una tortilla, otras tiene cara de perro, otras tiene... Ya, entonces hay distintos mapas que van apareciendo, ¿no? Otros lo hacen ahí, y algo se les olvida del mapa, ¿no? Entonces eso es la exploración de la memoria procedimental, ¿no? Cómo se hace algo. Y también podemos hacer uso de la memoria episódica. Eso habla de un episodio, ¿no? De algo que aconteció. En este caso es lo que han aprendido, por ejemplo, cómo fue que lo aprendió, en qué circunstancias, cuándo lo aprendió, qué estaba pasando para que usted haya aprendido eso. Ya, entonces algunos van a decir que lo aprendieron en el aula, que su profesora se los explicó, otros van a decir que estaban en su casa y hablaban del tema y ahí escuchó que se habló de tal cosa y se dijo tales cosas del concepto. Otros tal vez lo aprendieron en la calle, otros lo aprendieron, tal vez estaban leyendo el periódico y ahí lo vieron, o tal vez estaban viendo la televisión y ahí había un programa y ahí hicieron mención de ese concepto. Por ejemplo, de cuencas que hemos estado hablando, ¿no? Tal vez lo vieron en un programa ahí de Discovery Channel o qué sé yo, de qué otro tipo de programas televisivos y ahí estaban hablando de la cuenca. Ya, entonces esa es la memoria episódica, ¿no? Es decir, en qué momento se aprendió, cuándo se aprendió y cómo fue que se aprendió ese concepto o lo que él tiene por ese concepto, ¿no? ¿Ok? Entonces, a propósito entonces de estas memorias, quisiera escuchar pues algunos comentarios de ustedes, opiniones que tengan, experiencias que tengan de este tipo de memorias episódicas, procedimentales y semánticas que hayan tenido ustedes en su aula o ustedes mismos como personas, o sepan de otras. ¿Ok? Quisiera escuchar algunas opiniones. Estoy aquí, quiero escuchar, chicas. No sé, está ahí Jessica o María Félix que están ahí en el aula ahorita directamente. O Cintia, pues vamos a ver si logramos escuchar a Cintia esta vez. O o Paola Flores. A la vez, muchachas, por favor. O María Félix, logra hablar, logra ahí conectarse. María Félix. O Paolita Flores, que es la que mejor sonido tiene, creo. O Samir, ¿estás ahí? ¿O solamente está tu cuerpo? Tu espíritu anda en otros lados. Le voy a mandar Profe, pienso que Ajá. el procedimental sería el que más se debe utilizar o que deberíamos de utilizar más, porque aprendemos las cosas, porque dice procedimental, cómo se hace. Ok, está bien, está bien. Sí. Bien, me parece que al menos estas tres las dan la pauta para precisamente qué cosa explorar, por ejemplo, en esos 10% que tenemos al inicio de la sesión, ¿no? Pienso que podemos hacer uso de esos tres tipos de memoria, ya por ejemplo, para ese diagnóstico inicial, ¿no? Recordarlo, ayudarle a los niños a que ellos exploren qué saben del concepto. Y si el concepto se puede, como decía ahí Paola, si el concepto se puede representar de alguna manera, que lo hagan también, ya como puede ser un mapa, ¿no? Dibujen, ok, si ya hablaron más o menos de lo que podía ser una cuenca, ok, dibujen una cuenca, ¿qué es lo que ustedes entienden por una cuenca según lo que se ha dicho? Okay. Y es difícil, ¿no? ¿Cómo hacer una cuenca? Wow, dibujar una cuenca. En el caso de que se pueda, ¿no? Hay cosas más fáciles. Mira, como decir, dibujar un volcán, dibujar un lago, dibujar un río, es más fácil. Pero sí, también hay que explorar, ¿no? Lo que aprendieron, cómo lo aprendieron. Porque es importante también saber, conocer qué errores hay en las definiciones que traen los niños. ¿Ya? Porque a veces pueden venir equivocadas, ¿no? Un concepto
realmente lo tienen equivocado. Entienden una cosa, pero realmente están explicándote otra cosa, ¿no? Entonces uno sirve ya la exploración, no para decirle al niño que está malo, sino para ir explorando, para que después el niño se vaya dando cuenta si lo que sabía con el nuevo contenido ya científico, que lo compare para ver si lo que sabía era realmente estaba correcto o no, o en qué cosas tenía algunas fallas. Porque eso es lo importante, ayudarle a los niños a que ellos vayan descubriendo sus fallas y no írselas simplemente diciendo, no, está malo, o sí, está bueno. Ya, entonces eso no es tan conveniente, estar en el aula diciéndole a los niños directamente, no, estás equivocado, estás malo. Esas tipos de expresiones no hay que utilizarlas, ¿no? Sino que hay que dar la pauta para ver qué dicen ellos y qué dicen otros niños, ¿no? Para ver si estamos de acuerdo, si todos están de acuerdo y cuál es el concepto más conveniente. De tal manera, pues, que ya todos vayan viendo, explorándose, a ver si, preguntándose si lo que sabían realmente lo sabían correctamente. Ya, y no simplemente al niño, si lo tiene equivocado, negarle, ¿no? Porque eso es como cortarle las alas al niño, ¿no? Ya, cortarle las alitas, que apenas le está creciendo, tienen plumas apenas, unas plumitas, y cortarle las alas no es conveniente a los niños, ¿no? Entonces hay que dejar que los niños se equivoquen, sobre todo en esta primera parte, que es diagnóstica, en este primer momento. Ya no deberían haber cosas ya correctas o incorrectas, simplemente opiniones, a ver qué saben, cómo lo saben hacer. Para que después, cuando ya venga la comparación con los contenidos ya científicos, ya los niños comparen, si lo que sabían a como lo sabían, se parece al concepto científico, o si no se parece, pero que sean ellos los que se vayan dando cuenta, ¿ya? Se vayan dando cuenta. Claro, uno hace después las preguntas, ¿no? ¿Estaban de acuerdo? ¿Ya? ¿Realmente a como lo sabían era así o no era así? Y que los niños también digan, expliquen, para que a ver si ellos mismos también de su parte sale ese darse cuenta, decir, sí, yo estaba equivocado, o no, yo pensé que era de esta manera, o se parece bastante a lo como yo lo tenía pensado, se parece bastante el concepto, ¿no? Sí, profe, que los niños al inicio de, por ejemplo, inicio de año, que se da la diagnóstica, tanto en primaria como en secundaria, va dependiendo de cada uno de los niños cómo se va creando su propio concepto de determinado contenido, ¿verdad? Y de los previos que ellos traen, porque, por ejemplo, en secundaria es la base que traen de quinto y sexto grado, ¿ya? Que son temas contenidos que se abordan en séptimo, pero con mayor amplitud. Entonces, ellos mismos van aclarando dudas. Y también que el maestro, a cómo vaya a dar la clase también, sea esta dinámica. Porque si un maestro tradicionalista que solo, a ver, saquen el libro y copien de la página tal a la página tal, entonces, o observen el libro, ¿no? O sea, el maestro tiene que ser dinámico. Por ejemplo, ahorita, en esta semana, antes que saliéramos de vacaciones, nos hicieron supervisiones al pie del aula. Eso lo estaba dando lo que es la directora o el subdirector. Pues en mi caso, me cayó el subdirector. ¿Te cayó? Y entonces, o sea, sí, me cayó a supervisar, pues así le digo yo. O sea, me llegó a hacer acompañamiento al aula, perdón por la palabra. Entonces, la cosa de que cuando él llega, ellos llevan un formato a seguir, entonces que ya vienen las preguntas estipuladas. Entonces, en lo que esa supervisión se enfatiza más es lo que es el uso de la tecnología, porque lo que se está ahorita mandando, Minet lo que está mandando es cómo actualizar a cada uno de los maestros en diferentes tipos de capacitaciones. Por ejemplo, estamos iniciando un curso de cómo trabajar con las plataformas. Entonces, lo que quieren es que los maestros hagan uso de la tecnología y no hagan una clase monótona, ¿ya? Como la tradicional. Entonces, eso es lo que más andan supervisando. Entonces, pues yo salí bien, no salí tan mal, y las dinámicas, más que todas las actividades lúdicas, son las que andan evaluando.
Entonces, gracias a Dios, pues no salí tan mal, pero tampoco salí tan bien, pues porque entonces salí excelente, solo en el uso de la tecnología. Pero en mi caso pasa de que en el colegio hay tablets, pero no hay suficientes tablets. Solo hay, son 15 tablets las que hay. Entonces ya gracias a Dios ya volvieron los alumnos y tengo como que alrededor de 25, 26 alumnos. Entonces como que para todos no me da y que estén compartiendo, entonces como que, y el maestro de computación solo llega en las tardes, entonces también ese era un factor que todos los maestros, porque todos los maestros que nos hicieron supervisiones, porque eran 6 supervisiones, 6 maestros al día, pues tanto en la mañana como en la tarde, pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es ese, pues, de que cada estudiante al inicio de cada año o después de vacaciones intersemestrales, se hace esa diagnóstica para ver cómo ellos están en sus conocimientos, tanto al inicio y tanto en intermedio. Ok. Creo que hablé mucho, ¿verdad? Sí, bueno, ya nos quedan ya 2 minutos. Voy a dar las últimas orientaciones. Entonces, sobre la base del plan que ustedes tenían inicialmente, vamos a seguir trabajando lo que ya hicieron en el plancito que yo les había pedido que hicieran, no plancito, sino las actividades que yo les había pedido que hicieran para cada uno de los 3 momentos. Ahora, lo que yo quiero es que vean, ¿no?, cómo transformar entonces vamos a trabajar el primer momento ahorita. Para ese primer momento, cómo trabajar entonces recuperación de estos 3 tipos de memoria. Entonces esa va a ser una actividad formativa para esta semana, ¿no? Tienen que ver cómo recuperar con respecto a este indicador de logro, este tema, ¿no? Con respecto a las dinámicas que ustedes habían planteado, claro, la pueden cambiar, lógicamente. Entonces, ¿qué tipo de actividades pueden hacer, diseñar para recuperar, Cada entonces, momento de esos, para profe. recuperar memoria semántica, memoria procedimental, memoria episódica, en el caso de que se puedan hacer las 3? Ustedes tienen que valorar también, ¿no? Yo pienso que algo se puede hacer de las 3, ¿no? Entonces, debería poderse, porque es bastante amplio, ¿no? Historia del continente americano. Para Okay. cada una, profe. Sí, ¿qué tipo de cosas se podría recuperar de la memoria semántica, de la procedimental, de la episódica? Recuerden que esto solamente es la parte inicial, ¿ya? Es la parte inicial. No es el desarrollo ya de ciertos contenidos, es solamente una parte inicial. Esos son los 10 minutos que abarca el inicio de la clase. El inicio de la clase, sí. En una clase, dependiendo del tiempo que tenga, pues se puede hacer una de ellas. O dependiendo, pues se pueden hacer las 3 incluso. En este caso, es posible que ustedes puedan decir, para el primer momento, yo voy a utilizar tal vez la parte episódica. Ya, porque vamos a hablar solamente a discutir, a dialogar sobre, tener un coloquio sobre